Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. ¿Cómo estamos? Bienvenidas una vez más a Los Detalles de tu Vida. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes una vez más. Nelly me acompaña y Nelly es una mujer extraordinaria y también una persona que le echa muchas porras a los detalles de tu vida y por eso te agradezco muchísimo. Eres una mujer de Dios, eres una maestra, eres una mujer que está llamada al ministerio y lo aplicas en cada parte de tu vida. No tiene que ser detrás de un púlpito. Y eso fue algo que el Señor me enseñó hace mucho tiempo, pero a veces las plataformas que Dios nos da son muy diferentes y yo admiro que tú tomas ventaja de cualquier plataforma que Dios te da, sea como mamá, es una plataforma, sea como maestra de estudio bíblico, es otra plataforma y bueno, aquí en el podcast, así es que me da muchísimo gusto que estés aquí otra vez conmigo, Nelly. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días y buenas tardes y buenas noches a todos. Estoy como siempre muy contenta, May, de estar aquí. Claro que sí, sé que este proyecto que Dios ha puesto en tu vida es una bendición para muchísimas mujeres e incluso algunos hombres que escuchan de repente. Entonces, claro que sí, siempre hay que dar palabras de ánimo y demás porque pues a veces es cansado, ¿verdad? Entonces, me gusta siempre mucho animar. Y gracias por tenerme aquí, gracias por esas palabras, es una bendición. La verdad es que siempre estoy orando al Señor que me use donde esté. También muy importante que seamos plataforma siendo amigas. Creo que es muy importante y podemos compartir el evangelio siendo amigas, siendo esposas. Entonces, sí, es una bendición estar aquí. Muchas gracias. Pues bueno, empecemos. Sí, seguimos con esta temporada de preguntas, ¿verdad? Y he recibido un par de preguntas, trato de verlas por categoría, entonces el día de hoy te pasé la pregunta que nos mandaron y bueno, tú me vas a hacer favor de leerla y por ahí vamos a empezar el tema. No se desconecten, tiene que ver con el perdón. En el episodio anterior, el último episodio que publicamos, empezamos a hablar sobre el perdón, pero creí que esta pregunta iba a como anclar, ¿verdad? Y poder expandir muchísimo más el tema sobre el perdón, porque hay mucho que desempacar sobre eso. Muy bien, pues vamos a leer la pregunta. Dice, hola, necesito consejo. Mi hermana habla mal de mí con toda mi familia y dice cosas muy hirientes, que soy mala mamá, que odio ser mamá, etcétera. Aunque sé que no es verdad, me afecta mucho. He estado orando por esto, pero me cuesta perdonarla, especialmente porque parece actuar por envidia y ha rechazado al Señor después de haber estado cerca de Él. Quiero hablar con ella, pero temo que empeore la situación. ¿Cómo debo responder bíblicamente en esta situación? ¿Perdonar, confrontar o esperar? Mm. Si es una pregunta, es muy real. Me encanta estos episodios porque son tan reales y porque no le pasa a una sola persona. Entonces, persona que escribió esta pregunta, no eres la única. Quiero decirte que no eres la única. Estoy segura que la leí y dije, habrá sido esta persona que escribió. Nada más porque no tengo hermanas, sino yo también pude haber sido. Pero creo que conozco varias personas que pueden estar en esta situación y creo que todos podemos estar en esta situación en algunos momentos que, pues a veces los hermanos y podamos hablar mal de nuestros hermanos, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, pero es una excelente pregunta. Sí, excelente pregunta. Y dice ahí que está motivada por envidia Sí, o sea, y ella celos. cree, ¿no? O Ella sea, cree ajá, que dice está como motivada. porque parece actuar por envidia y ha rechazado al Señor. Pero bueno, Mm, muchas veces, o sea, no sabemos realmente el por qué.
La motivación, sí, Sí, claro, claro. Pues para empezar, qué difícil, ¿verdad? Para empezar, no es el diseño de Dios que estas cosas sucedan entre familia, entre familiares, conozcan o no conozcan al Señor. Entonces, en el momento en que empezamos a operar como familiares fuera del diseño de Dios, pues ya empezamos a tener problemas. Creo que una de las primeras cosas, y pienso que lo repito mucho, pero no sé por qué a veces creo que nos falta mucho dentro de la iglesia, dar el espacio de reconocer el sufrimiento. En lugar de solamente brincar a decir, ay, no, pues que no te importe, ¿verdad? Como mantequilla que se te resbale. Poder dar el espacio de reconocer, wow, esto es difícil, duele. Ujú. esto duele porque es tu carne, es tu sangre y qué difícil tener que enfrentar esto, ¿verdad? Entonces, primero que esta mujer pueda sentirse no culpable porque dice que trata de traerlo al Señor, ¿verdad? Entonces ella está haciendo un esfuerzo por presentarlo delante del Señor y a veces el hecho de que nos cueste trabajo procesarlo, nos cueste trabajo de perdonar, podemos decir, híjole, ¿qué estoy haciendo mal yo? Porque estoy tratando de buscar a Dios y me empiezo a sentir culpable y empiezo a tomar unas culpas falsas que no me pertenecen. Entonces, porque trato de no sentir el dolor o el rechazo o lo que sea que estoy experimentando por ese clash, ¿verdad? Por ese problema. Entonces, para evitar la culpa falsa o el que estoy haciendo yo mal porque estoy orando a Dios y Dios no me está ayudando a perdonar, yo pienso que lo primero es darte el espacio de sufrirlo, darte el espacio de decir, híjole, esto no debiera ser, esto no está con el diseño de Dios. Y ojo, más que pensar, yo no me merezco esto porque yo soy muy buena hermana o lo que sea, el, el, la inclinación aquí del corazón, lo que creo que puede ser una postura mucho más piadosa, es decir, está en contra de tu diseño, Señor, y por eso es que duele tanto, porque tú no diseñaste las relaciones familiares para operar de esta manera. Entonces, muy importante no hacerlo sobre nosotras en cuanto a que yo me merezco, ¿no? Que tú seas una buena hermana, porque eso puede ser muy sutil, pero puede cambiar la postura del corazón. Y creo que para poder procesar este dolor con el Señor, nuestra postura del corazón tiene que estar alineada con Él, ¿no? Tiene que estar en su corazón, en su forma, en cómo Él piensa, en cómo Él procesaría. Y creo que la primera cosa es tener esta postura de decir, duele mucho, pero más que doler porque yo me merezco algo mejor que esto, duele mucho porque está fuera del diseño de Dios. Dios no diseñó las relaciones familiares de esta manera. Y entonces Dios, al tener esa postura del corazón, realmente esa es una postura de humildad, ¿no? Nos alejamos de la postura del yo, de lo que yo me merezco, de lo que yo soy, de lo que, ¿verdad? Me alejo de eso y me coloco en una postura de humildad para decir, pues puedo ser totalmente honesta contigo, Señor, y esto duele mucho porque reconozco que está fuera de tu diseño. Esa es la primera cosa. ¿Qué piensas de Jaime, eso? Ujú, sí, o sea, a mí cuando me está pasando algo malo, me gusta pensar que no soy la única que está pasando por eso, porque muchas veces ujú, sufrimos en soledad creyendo que solo a mí o solo porque yo soy así, a lo mejor yo ujú, estoy mal y por eso a mí me pasa esto. Siempre me gusta como o sea, por eso digo mucho yo también he estado ahí, me explico, o sea, porque ujú, no eres la única, no estás sola en esto. ujú, Y ahorita recordaba y busqué, y si nos vamos a los Salmos, David pasó por esto así, súper específicamente, que si leemos, dice, Salmo 55, 12, 14, dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Em, ujú, y así, o sea, hay varias veces que David habla acerca de que quien lo hirió, lo hirieron, fueron su familia, sus amigos más íntimos. Y también nos podemos ir a Jesús, y Jesús también sufrió esto con su familia, ¿no? Donde no aceptaban, o sea, donde inicialmente no podían ver la verdad, o sea, cómo era posible que sus discípulos, o sea, pudieran ver, o algunas personas que lo conocían, podían ver el poder y lo que Jesús era y su misma familia no lo podía hacer y no lo aceptaba en un inicio. Entonces, ujú, nada más
no es que tú estés haciendo algo mal, o sea, no es que estemos haciendo algo mal si a un familiar nos hace esto, simplemente es algo que pasa y está bien que lo suframos y claro que duele, solo también recordar que no está sola en esto, o sea, no es la única a la que le está pasando, a David le pasó, a Jesús le pasó y hay manera de salir adelante, ¿me explico? Sí, sí. Y al reconocer que no eres la única que le está pasando esto, uno, como tú dices, te ayuda a no estar aislada, Pues aislada, sí, aislada, aislada. aislada. Y además, también reconocer las partes únicas, ¿verdad? De la situación, porque aunque, por ejemplo, tú y yo seamos rechazadas, pues vamos a tener también ciertos aspectos únicos, ¿no? Que nada más nos aplican a nosotros, pero nos ayuda a reconocer, bueno, no soy la única que fui rechazada. Y el Salmo 55 es perfecto para eso, es perfecto para lidiar con el rechazo, sobre todo de alguien o la traición de alguien que es cercano a ti, ¿no? De alguien que está contigo. Entonces, número uno, trata de traer este dolor delante de él en ser honesta. O sea, antes no le des espacio a la culpa falsa, no le des espacio a lo que tú mencionas de decir yo soy la única y por algo debo estar muy mal yo y porque a nadie más le pasa. Y la razón por la que esto sucede es porque no lo platicamos como tú dijiste, ¿no? Entonces, ojalá que estos episodios te sirvan para platicarlos con tus amigas y decir, oye, yo también, a mí también me ha pasado esto, ¿verdad? Y poder salir de ese aislamiento que nos puede llevar a pensamientos de culpa falsa. Y el problema de la culpa falsa es que nada más hace hoyo más profundo y no nos saca esperanza. O sea, no nos saca a una solución delante de Dios. Ese es el problema cuando agarramos culpas falsas. Y bueno, la otra cosa que quería mencionar es, uy, el sol está saliendo aquí donde estoy. Estoy en un hotel en Dallas y abrí la ventana para tener buena luz y voy a tener excelente luz, nada más que no calculé cómo iba a estar. Pero bueno, la siguiente cosa, déjame regresar a ver la pregunta porque si quiero estar como enfocada en la pregunta, pero dice que la critica, ¿verdad? Dice cosas muy hirientes. Imagínate que te ataquen en qué tipo de mamá eres, qué tipo de esposa eres. Obviamente eso es súper hiriente y dice ella, aunque no es verdad, me afecta mucho. Qué interesante esto. Podemos saber que algo que nos dicen es mentira y aún así nos lastima. Número uno, eso nos deja saber que somos seres humanos. Si no nos lastimara, seríamos medio psicópatas. Este, o sea, nos deja saber que tenemos un corazón de carne, que somos seres humanos, que aunque dicen mentiras de nosotros, sí hay una capacidad, las palabras tienen esta capacidad y este poder de destruir o de construir, ¿verdad? Y eso es verdad para todos. Me parece que es Proverbios 14 donde habla que la mujer tiene la capacidad de construir y destruir. Santiago 3 habla específicamente de las palabras que tienen una capacidad, es como un pequeño fuego, ¿verdad? Que puede prender todo un bosque. O sea, sí hay una realidad de que las palabras buenas y malas tienen un efecto muy fuerte en las personas. Ahora, en este caso, la hermana pues no tiene conciencia de ello. Y si dice que está alejada de Dios, pues menos. O sea, no podemos pedirle peras al olmo, ¿verdad? No podemos esperar de alguien que no tiene el Espíritu de Dios o que está alejado de Dios, pues de considerar sus palabras como que construyen o que destruyen. Entonces, esa es otra realidad que debiera de darnos paz para no sentirnos mal por sentirnos mal. O sea, decir, pues claro, las palabras lastiman, pues claro, las palabras dañan, porque a veces uno dice, yo sé que eso es mentira, no me debiera afectar para nada. No, pues es que ese es el efecto de las palabras. Las palabras están haciendo lo que están supuestos a hacer. Entonces, eso también nos va a ayudar a quitarnos de falsa expectativa de mi parte, por el hecho de que yo sea madura, de que sea cristiana, de que sea lo que sea que me quiera yo poner, no me va a eximir del trabajo que las palabras deben de hacer. Y de que duela. Ujú. O sea, no porque soy cristiana no va a doler. O sea, o Es, no porque creo en el Señor, o no porque confío en Él,
no va a doler. O sea, igual Exacto, de igual manera duele. Ujú. Y exacto. sobre todo yo creo que, o sea, igual que David, o sea, también no es mucho, o sea, sí en general, pues que digan cosas malas de ti duele, pero quién las dice es lo que duele más, ¿verdad? O sea, el Mm, que eres mi hermana, o a veces eres mi mamá, o a veces eres mi mejor amiga, porque dijiste mm. esto. Entonces, creo que también no es tanto como las palabras que se dicen, sino quién las dice. O sea, que tú esperabas o Mm. tenías una expectativa diferente, como tú decías, se supone que mi familia debía ser así, o sea, debía ser mi apoyo, debía ser mi esto. O sea, ¿por qué no están actuando de esa manera, verdad? Ujú. Tienes razón, sí, definitivamente el aspecto del amor relacional, ¿verdad? De la relación con la persona, que eso hiere todavía más. Nos duelen las palabras de desconocidos, ahora imagínate de los cercanos, ¿verdad? Entonces, el darte este espacio para reconocer todo eso, creo que va a ayudar a contrarrestar la culpa falsa, va a ayudar a contrarrestar el, el darnos golpes, ¿no? De decir yo estoy mal, yo estoy mal, yo estoy mal, sino que va a dar este espacio de reconocer delante de Dios, me está doliendo mucho. En el versículo 4 del Salmo 55 dice, siento que el corazón se me sale del pecho. Estoy leyendo, creo que una traducción en lenguaje actual. Dice, siento que el corazón se me sale del pecho, el miedo a la muerte me dominan, estoy temblando del susto, realmente estoy espantado. ¿Tú te imaginas? O sea, el efecto que sucede en este caso, pues sabemos que David sufrió mucha traición, ¿no? Por parte de su hija Absalón, persecución por el rey de Saúl. O sea, fue alguien muy atacado constantemente. El miedo es una reacción que sucede, el dolor es una reacción que sucede hasta cierto punto natural de las personas. Entonces, pienso que es importante darle ese espacio a esas reacciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer después de eso, no? ¿Qué vamos a hacer después de darles ese espacio? Algo que se me ocurre, y esto lo estoy trabajando en un taller de perdón que voy a hacer de 3 días, y que se me ocurre comentarte a la persona que escribió esto, es que pienso que el perdón, porque ella dice quiero perdonar, ¿correcto? Sí, o bueno, o sea, pregunta, ¿cómo debo responder bíblicamente? ¿Perdonar, confrontar o esperar? Mm, excelente. Definitivamente tienes que perdonar, pero eso va a ser un proceso. Si es posible, sí hay que confrontar porque esa es la manera bíblica de resolver los problemas, pero también hay que esperar el tiempo correcto. Entonces, sí a las 3. Estás en lo correcto. Eso que Sí. dijiste, sí, eso hay que hacer. Sí. Hay que esperar que si tu hermana está diciendo esto de ti en enojo, en ira, pues obviamente en ese momento no es viable, ¿verdad? Poder confrontar. Si tú estás todavía en el espacio de mucho dolor, tampoco es viable confrontar. Necesitas procesar tu dolor primero delante de Dios, expresarte como David se expresa en el Salmo 55, vaciar ese dolor en su presencia para que cuando llegues a confrontar con ella, no estés súper llena de esas emociones, sino que puedas estar mucho más temperada, mucho más tranquila, mucho más confiada en el Señor. Y esa es la parte donde quiero ir, de este compromiso vertical. Pero entonces el esperar es importante para que, número uno, escojas el tiempo correcto de hablar con ella, la situación correcta. Inclusive yo a veces sugiero a mis clientas y les digo, set it up, pon por delante esa confrontación, prepara a la persona. Oye, podemos irnos a tomar un café. Quisiera hablar contigo sobre un asunto que creo que ha sido algo que me ha lastimado o una falta de comunicación, o lo que sea. O sea, prepara a la persona, no la agarres desprevenida, porque cuando tú agarras a la otra persona desprevenida, cuando vas a confrontar un conflicto, lo que la otra persona hace es empezar a defenderse, porque no se lo esperaba. O sea, tú ya lo estuviste preparando, ya estuviste pensando en eso, ya estuviste orándolo, ya estuviste, ¿verdad? Y nada más así de la nada le quieres salir a la persona. También pienso que no es sabio, ¿no? No es sabio. Entonces, si te es posible, haz una preparación previa a esta plática, ¿no?
y ten las expectativas correctas con respecto a esta persona en su madurez espiritual. Si no es alguien que siga al Señor, constantemente, pues no tengas una expectativa de que la persona va a poder responder piadosamente, de que va a responder bíblicamente, de que va a responder cristianamente. O sea, no es real tener esa expectativa. Pero sí hay aspectos humanos donde podemos responder. Hay un término que se llama gracia común. Dios nos da gracia común a todos, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad de responder decentemente como seres humanos. Sí. Entonces, si puedes, cuando llegue este tiempo de confrontación, prepáralo. Tanto prepara tu corazón, tus emociones ya vaciadas sobre el Señor. Dale un heads up a ella, dale un intro de decir, se va a tratar sobre esto, para que no la agarres desprevenida y que no sea su primer reacción defenderse, ¿verdad? Inclusive yo a veces les doy lenguaje de decir, cuando ya estés en la conversación, si tú ves que la persona empieza a defenderse, a resistirse, dile, no estoy atacándote. Usa las palabras, no te voy a atacar, no te estoy atacando. Mi intención aquí no es atacarte, mi intención es reconciliar. Mi intención es decir, te quiero amar y quiero que me ames. ¿Habrá alguna forma en que podamos llegar a ese punto? Entonces, ese tipo de palabras creo que son tan, pueden tornar toda una conversación que puede escalar a algo fuera completamente del asunto, si uno puede tomar ese tiempo de decir esas palabras, ¿verdad? Inclusive que entre esposos mucho les enseño a usar la palabra no te estoy atacando. Y la otra persona puede responder, pues me siento atacado. Y entonces la otra persona puede decir, ¿me puedes explicar en qué manera estás tú recibiendo lo que yo estoy diciendo como un ataque? ¿Tú te imaginas a dónde podemos llegar si utilizamos esas palabras? Sí, de hecho creo que, no sé si en uno o dos capítulos atrás también mencionaste esto de citar a la persona, no me acuerdo si era alguien, una persona muy querida para quien estaba preguntando, que no respondió de la manera que ella esperaba. Yo creo que es más o menos la misma situación que es, o sea, sí citar a la persona y hablarlo, pero como tú dices, esperando el tiempo y como que estar preparadas para eso, pero sí también, persona que está preguntando, te puedes ir también al capítulo anterior, uno o dos atrás, que el tema fue, esta persona no respondió como yo esperaba que respondiera. Y May también decía esto, o sea, de ir o sea, citar a esta persona, tomar el tiempo. Y la verdad es que las cosas pueden salir de dos maneras. O sea, también me acuerdo, May, una vez que contaste hace muchos capítulos de una persona que como que está un poco molesta contigo por cómo la trataste o cómo hablaste, o no sé, ¿no? Y que la invitaste a tu casa y pues todo resultó, o sea, de una manera no esperada, ¿no? Porque tú esperas que esa plática va a ser como, ya nos vamos a terminar de enojar, o ya vamos a nada más dejar las cosas claras, ¿no? Y al final sí termina bien y sí puede haber una reconciliación y va a haber ocasiones en las que no va a haber una reconciliación y quizás o sea, se va a romper algo que a lo mejor creíamos, o sea, pero el punto al final creo que es llegar a la sanidad. Pero digo, nada más quería traer de que fue hace como dos capítulos que también fue eso de cita a la persona. Para mí sí es súper importante hablarlo porque muchas veces nos hacemos ideas en la cabeza que no son. O sea, a mí, o sea, sí este tema de creo que es envidia, no digo que no sea, pero hay que estar bien seguros. Y perdón porque quizás voy a decir aquí algo que no es bíblico, pero el tema de los cuatro acuerdos, ¿no? O sea, y uno de ellos es, o sea, no supongas, o sea, no podemos, Ujú, creo que es muy correcto que no supongamos, seguramente esto también ujú, viene en la Biblia, pero no me lo sé así, pero sí tenemos que saber, o sea, tratar, porque no siempre va a poder, no, o sea, va a haber personas con las que no vamos a poder hablar, o sea, eso, ujú. o sea, ya es perdí la También es una amistad. realidad. Ajá, ya Ujú, perdí la amistad, ya se fue, ya no quiere hablar conmigo, o sea, ya, ok, ujú, ujú. ese es otro tipo de proceso. Pero en este Sí. caso que es tu hermana, que se siguen viendo que, o sea, sí es importante como aclarar, o sea, ¿por qué estás diciendo esto? Ujú, Y también y me es muy difícil, o sea, no quiero herir con esto, pero también hay que preguntarnos como, ¿por qué lo están diciendo? O sea,
realmente estoy actuando de alguna manera que está dando o sea, está dando a pensar, y no es siempre, ¿verdad? O sea, no quiere decir que siempre nosotros estemos actuando para que la gente diga, a veces la gente dice por decir, Sí, pero también es importante, o sea, también es importante para nuestro crecimiento. la eh, autorreflexión. Ajá, o sea, como Ujú, ver de que, oye, ¿por qué creen esto? O sea, no sé, estoy dejando, y perdón, puede que no sea el caso, ¿ok? Solo es un ujú, ejemplo de que, no sé, a lo mejor estoy dejando a mis hijos solos con una persona en quien ellos no confían, no sé, o sea, ujú, que a lo mejor tú confías, pero ellos no, o cualquier cosa que pueda pasar. A lo mejor ujú, ellos tienen una manera diferente de parentar que nosotros, me explico, y a lo mejor por eso creen eso. Entonces es importante ujú, como como dices tú, setear, o vaya, ujú, poner sobre la mesa de que, a ver, ¿por qué lo piensas? ¿Por qué lo estás ujú, diciendo? ¿Por qué lo piensas? ujú, Porque podemos crecer de eso, o sea, puede que tenga un pensamiento válido mi hermana y está bien como que aceptarlo. ujú. En esta semana también me ha pasado que, o sea, alguien me atacó en el trabajo de, o sea, no estás haciendo bien esto. Esto no lo hiciste bien, me explico. O sea, es que como tú no estás haciendo bien esto, pasó esto, ¿no? Por ejemplo. Y cuando voy y hablo con un director, o sea, me dijo, a ver, Nelly, o sea, eres la mejor customer service, o sea, la mejor coordinadora que hemos tenido, ¿ok? O sea, eres la mejor. Quiero que tengas esto como background. Esto lo estás haciendo mal, o sea, o esto no está bien. Entonces, de verdad me hizo cambiar mucho como, a ver, me puedo equivocar, no soy perfecta. El hecho de que no esté haciendo esto bien no quiere decir que sea mala. O sea, Ujú. solo Que es, cancele todo lo demás. Ujú, ajá, o sea, es solo que esto no lo estoy haciendo bien. O sea, entonces, ujú, digo, también quisiera, o sea, al momento de leer, también es importante como, pues, tratar de entender y ver como, oye, ¿por qué? O sea, ¿puedo hacer algo al respecto? Puede que nada que ver, o sea, puede que estén diciendo cosas que nada que ver, pero también creo que vale la pena como, pues también parte de perdonar yo creo que va a ser, y de ahí tú sabrás más, es ponerse en su lugar como, pues, ¿por qué piensa eso, no? O sea, ser mm, un poco también empático, incluso con tu hermana que te empático. está diciendo cosas. Sí. No Sí, sé qué y piensas. generalmente va a ser difícil, sí, 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 definitivamente. Y va a ser difícil para la persona responder por qué. Porque el responder por qué va a obligar a la otra persona a ser humilde. Y eso a veces es difícil. Pero sí podemos hacer preguntas alrededor de eso, ¿no? De decir, ¿me puedes ayudar a entender este comentario? Y hay veces que hay personas que inclusive lo niegan, que dicen, no, yo nunca dije eso. No, que no sé qué. Entonces, pues le das la oportunidad a la persona de aclarar, le das la oportunidad a la persona de extender su punto de vista, de darte más contexto. Y como tú dices, la diferencia entre la culpa falsa y la autorreflexión es que la culpa falsa me lleva a condenación y a desesperanza y la autorreflexión me lleva al crecimiento y a la esperanza. Entonces, el Dios siempre nos llama a un momento de autorreflexión, de decir, ¿habrá algo de verdad en medio de esto que es tan hiriente, donde yo pueda crecer, donde yo pueda depender más de Dios, donde yo pueda, y vuelvo al punto, se requiere de una actitud de humildad, ¿no? Para poder estar en este momento. Por eso es que tienes que procesar el dolor primero. Por eso es que tienes que sacar la emoción con Dios de decir, esto me duele, para que entonces le hagas espacio a ese punto de autorreflexión. Y cuando llegues a la mesa de conversación con esta persona, estar abierto a decir, ¿habrá algo que esta persona está viendo que yo no estoy viendo, donde yo puedo crecer? Y no significa, como tú dijiste, que por ese punto que yo tengo que crecer, entonces cancela todo lo demás, ¿no? O sea, cancela todo lo que Dios me ha dado, todo lo que Dios me usa, todos los dones que Dios me ha dado, las capacidades, etcétera. No, pero te fijas, la mayoría de las veces cuando no logramos hacer eso es cuando todavía estamos llenos de todas estas emociones y no las hemos sacado. Las emociones nos nublan la capacidad del raciocinio en muchos aspectos, ¿no? No estamos diciendo que no debas de sentir, estamos diciendo que lo tienes que sacar primero con Dios, sacar tu coraje, sacar tu dolor, me duele, esto no es justo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido lo quiero ligar con la parte que
que yo pensaría platicar con esta persona. Obviamente, como estamos asumiendo muchas cosas, pues le tendríamos que preguntar, ¿no? Muchas, ¿cómo sabes que te envidia? ¿Cómo sabes que tienes celos? ¿Verdad? O sea, ¿qué te hace saber eso? Te lo ha dicho ella, tú te lo imaginas, o sea, no sabemos. Pero una de las cosas que me gustaría, a lo mejor ya lo mencioné, no sé, Nelly, es el compromiso vertical con Dios. Creo que para llegar a un punto de perdón, antes de tratar de reconciliar con la persona, inclusive antes de ir a confrontar, necesitamos comprometernos con Dios, una forma vertical, comprometerme con Dios, que voy a creer en Él, que voy a confiar en Él, que voy a confiar en su justicia. Cuando somos heridas, parte de la herida, como tú lo dijiste, tiene que ver con, viene de una persona a la que amo, a la que tengo en alta estima, ¿verdad? Cuando son casos como los de David en el Salmo 55. Y además nos da un sentido de injusticia. No es justo. O sea, en tu caso, por ejemplo, soy buena trabajadora. O sea, no es justo que se me ataque de esta forma, ¿no? En el caso de ella, a lo mejor ella puede decir, yo soy una buena mamá. ¿Por qué está diciendo esto? O sea, no es justo. Entonces entra un sentido de injusticia. Y entonces hay personas que reaccionan diferente. Hay personas que son muy confrontacionales y van a reaccionar defendiéndose. Y no voy a ir a aclarar porque esto es injusto y no es cierto y es mentira y voy a ir a echar pelea, ¿verdad? Y hay personas que no son confrontacionales y que lo van a internalizar todo y lo van a guardar todo y y se convierte en resentimiento. En ambos casos, ¿verdad? Pero uno lo expresa hacia afuera y el otro hacia adentro. Entonces, este compromiso vertical va a reconocer, siento que esto es injusto, Dios, pero reconozco que la justicia no necesariamente va a poder venir de esa persona. Entonces voy a decidir, en lugar de poner mi confianza en esta persona, de que si voy y hablo con la persona se va a resolver y esa persona me va a hacer justicia, mejor de antemano voy a decidir que lo voy a hablar contigo, Dios, y que tú eres quien me va a hacer justicia, como sea que eso se vaya a ver. Entonces, transfiero mi confianza, y no sé si esto se oiga raro, pero transfiero mi confianza a nivel espiritual y emocional de la persona hacerme justicia, ahora Dios hacerme justicia. Y de hecho, David lo dice en el Salmo 55. O sea, tú eres el que me va a vindicar de esto. Tú eres el que me va a restaurar de esto. O sea, voltea con Dios y dice, no, eres tú el que en ti voy a poner mi confianza y tú me vas a hacer justicia. Y como tú me vas a hacer justicia en formas que a lo mejor yo no me imagino, inclusive voy a confiar en ti, en soltar mi expectativa de cómo esa justicia se ve. Y pienso que esa es a veces la única forma en la que puedes empezar a procesar el perdón. Porque hay realidades y en este taller que estoy desarrollando tengo 4 cuadrantes de casos, ¿verdad? Donde la otra persona no está arrepentida. Entonces, no hay forma, como tú dijiste, ni de reconciliación, ni de restauración, ni nada. Sin embargo, tú sí puedes estar procesando el perdón en tu vida y soltar esa deuda porque hiciste este cambio de decir, es en ti, Dios, en quien voy a confiar, es en ti de quien voy a esperar justicia. Y como tú eres Dios y yo no, también voy a confiar en que esa justicia se va a poder ver diferente a como yo tengo la expectativa, porque sí desarrollamos expectativas. Si decimos, no, voy a ir a hablar con ella y ella tiene que aceptar que lo que dijo está mal y que va a reconocer que soy una buena mamá y que soy buena, ¿verdad? O sea, pero cuando hacemos este compromiso vertical con Dios de confianza, entonces sí puedo cambiar mi enfoque y decir, Señor, ayúdame a crecer en esta confianza, ayúdame a crecer que la justicia que tú me vas a dar, se vea o no se vea como yo lo espero, es una justicia mucho mejor que lo que yo estoy esperando acá con esta persona. Y entonces eso me va a poder ayudar a preparar mi corazón para esta confrontación. Y ojo, aún aquellas mujeres que no son confrontacionales, también lo pueden hacer en su forma
en su estilo, en su capacidad, ¿verdad? No creas que el poder confrontar en una comunicación es solamente exclusiva de aquellas personas que son muy extrovertidas o de aquellas personas porque no hay una provisión en las escrituras que dice, ve y habla con tu hermano si te ofendió solamente si eres extrovertida. Ve y habla con tu hermano que te ofendió solamente si eres muy buena con tus palabras, ¿verdad? Pero si eres calladita, si eres penosa, si no eres confrontacional, entonces no te preocupes, este principio no aplica para ti. No, y aparte, o sea, también creo que tenemos que practicarlo. Al final del día, yo no lo había visto así, la verdad, pero la Biblia lo dice. Yo era de esas personas que me daba miedo ir, o sea, como no estaba preparada o no sé, no me sentía, o sea, sentía que siempre iba a ir a hablar con la persona y yo iba a salir herida. O sea, yo Ujú, creo que igual por heridas de la infancia o demás, o sea, que esta plática nunca iba a terminar bien. ujú. Aún así, yo creo que hace unos años empecé a hacerlo. Yo creo que fue totalmente Dios, su gracia. Como que empiezas a tener esta relación con Dios que te va, no sé, fortaleciendo. Yo creo, o creo que en mi caso fue así, que me dio como la seguridad de voy a ir, o realmente siendo Dios diciéndome, Nelly, tienes que ir a hablar con esta persona y a decirle que te perdone, aunque, o sea, aunque ella primero te lastimó, pero como tú respondiste, tú vas y pides perdón, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacerlo, o sea, empiezas como a agarrar práctica y luego ya se te hace un poquito más sencillo. O sea, yo al principio de verdad yo no podía. Yo creo que hace 3, 4 años tuve una situación en la que tuve que hacerlo, lo hice y por ejemplo ahora, o sea, en esta situación que es laboral y no es tan importante, pero, o sea, me mandan una imagen de este director diciendo como que es que estuvo mal que este equipo hiciera esto, ¿no? O sea, literal atacando y yo no estaba en ese correo. Entonces, como alguien que me quiere mucho me lo comparte, yo digo, los me quieren mucho porque me dijeron, a pesar de que no tenían por qué decirme, pero bueno, el caso es que el haber ido y decirle a este director de que, oye, eso que estás Aclárame. diciendo, ajá, eso que estás diciendo, hay que hablarlo, ¿verdad? O sea, el confrontarlo no es algo que yo hubiera hecho hace 5 años, pero Mm, como hace 5 años comencé obedeciendo cuando Dios me dijo, ve y pide perdón a esta persona, o ve y dile esto a esta persona. O sea, cuando era temas de confrontación, de que me hirió, me atacó o así. O sea, sí tenemos que como practicarlo de esta ujú. manera como tú lo dices, o sea, seteando el tiempo. O sea, por ejemplo, yo le dejé un mensajito de que, oye, tenemos que hablar de esto. Y yo ya sabía que él no iba a estar. Entonces, al otro día en la mañana, lo primero que hizo él fue hablarme en cuanto Ujú, como llegamos. Y obviamente ya había pasado el enojo, ya había pasado la emoción y estuvo bien que no fuera en el momento. Entonces, luego ujú. vas aprendiendo a confrontar de una manera correcta, por así decirlo, o en un tiempo correcto. Sabia. Ajá, Ujú, o sea, como esperar, o sea, esperar, ujú. y vas buscando tus palabras. Y otro tema, otro punto que también iba a decir es, también sirve mucho decir a pesar de. O sea, creo que Dios es un Dios que nos usa a pesar de y que Mm, también es muy bueno que nosotros digamos, Señor, o sea, aunque, o sea, yo te voy a amar a pesar de que esa plática no salga como yo quería, o yo te voy a amar a pesar de que mi hermana esté haciendo esto, yo te voy a amar a pesar de que me estén atacando, como el a ujú, pesar de. O sea, porque igual cuando tuve pensamientos, el enemigo venía con pensamientos de que, bueno, yo de mi matrimonio, ¿no? De que no, que tu esposo no va a ser fiel porque heridas de la infancia y el enemigo lo usa. Y yo me acuerdo que yo decía mucho, pues a pesar de que pase esto, yo te voy a amar, Dios. A pesar de que esto, yo te voy a amar. Y luego ya se fue sanando ese tema, pero como que el enemigo ya deja de atacar de esa manera, porque tú de todos modos vas a amar a Dios. O sea, entonces, ujú. a pesar de que esto no salga bien, yo te voy a amar. Irnos preparando, a pesar de que Sí, esto pase, sí, tú lo vas a usar para bien, ¿no? Dios. sí. Desarmas al enemigo. El sol de Dallas, Texas está, pero sí, este video va a estar muy interesante. Desarmas al enemigo porque el punto del enemigo atacarte no es porque somos tan importantes, es porque si él puede lograr que nosotros dejemos de creer en Dios, que nosotros dejemos de representar al Dios vivo, entonces él ya logró lo que ha hecho él mismo y los que lo acompañan.
¿verdad? O sea, en realidad el ataque del enemigo contra nosotros no es porque nosotros seamos tan importantes, sino es porque quiere romper que nosotros seamos la representación visible del Dios invisible y que empecemos a tener una distorsión de quién es Dios. Cuando insertas esa parte de, a pesar de, yo voy a seguir creyendo que Dios es bueno, que Dios es fiel, que voy a amar a Dios, Que Dios es justo. que Dios es justo, desarmas por completo el objetivo del diablo. Y entonces ya no tiene él para dónde hacerse, ¿verdad? Y entonces, pues ya no lo logré, nos vamos al siguiente, ¿no? Entonces es muy, o sea, lo dijiste muy, muy bien, porque sí, cuando tienes esta determinación, este compromiso vertical con Dios de decir, voy a confiar en ti a pesar de lo que la otra persona haga, de cómo la otra persona responda, de cómo la otra persona reaccione. Voy a confiar en tu justicia y justicia en contra de mis enemigos. Algo que los salmos imprecatorios y los salmos de lamento hacen, tienen estos movimientos de Dios, ¿hasta cuándo me vas a escuchar? Y luego, pero ve mis enemigos y off with their heads, ¿verdad? Mata a mis enemigos, deshazte de ellos, ¿verdad? Esa es la parte imprecatoria. Lo que tenemos que entender nosotros el día de hoy es que en este caso su hermana está actuando como una enemiga, pero esta parte del Salmo no aplica directo para ella, porque ahora en Jesucristo, después de Jesucristo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, ¿verdad? Entonces, como lo acabas de decir, o sea, está perfecta la liga de que el enemigo deja de atacarnos y entonces es esta tensión de decir, mi verdadero enemigo son los espíritus inmundos que estén operando detrás de. Y a ellos sí le puedo decir a Dios como el salmo imprecatorio, off with their heads, o sea, destrúyelos, confúndelos, o sea, contra mis enemigos espirituales sí puedo orar esas partes de los salmos donde es deshazlos como polilla, o sea, ¿verdad? Y a nivel físico, a nivel seres humanos, aquellos que están actuando como mis enemigos, ahora con Jesucristo, pues Dios me llama a amar a mis enemigos. Entonces, es esta tensión de entender que a nivel espiritual, sí, mis enemigos son los demonios y a ellos sí puedo decirle a Dios, Dios, hazme justicia y destrúyelos. Pero a nivel físico, Dios me llama a amar a mis enemigos o a quien está actuando en ese momento como mis enemigos. Entonces, puedo pedirle a Dios, ayúdame, dame oportunidades de cómo se ve amar a un enemigo, porque a veces ni siquiera nos imaginamos cómo se ve eso. ¿Cómo se ve amar a alguien que en este momento está actuando como mi enemigo? A lo mejor se ve, y como tú lo dijiste al principio, ¿verdad? Como Jesús lo hizo, lavando los pies de Judas, porque él ya sabía que era su enemigo y decidió lavar los pies de él. No quiere decir que Jesucristo no decidió a pedir justicia al Padre en contra del diablo, de su verdadero enemigo. Si te fijas, o sea, al mismo tiempo el enemigo fue destruido con la resurrección de Jesús. O sea, sí fue una situación de destruye a mis enemigos, pero mi enemigo, el que está actuando como mi enemigo humano, voy a decidir amarlo. Y esa es una postura tan hermosa del corazón donde dices, ayúdame, enséñame en esta situación específica cómo se ve. Se ve como yo comprarle el café o yo cuando alguien viene y me dice, un familiar y me dice, oye, tu hermana está diciendo esto de ti, yo responder con bondad hacia ella. Wow, yo amo mucho a mi hermana, gracias por decirme, pero amo mucho a mi hermana y decido no criticarla contigo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo se ve amar a mi enemigo físico? ¿Hace sentido lo que estoy tratando de decir en cuanto a la distinción? Totalmente, totalmente, sí. Y no sé, digo, no quiero alargarnos más, pero hace tiempo también me tocó que platiqué con mi mamá de algo que su esposo en ese momento como que la estaba atacando e hiriendo. Y yo le decía, mamá, acuérdate que no es él, o sea, no es él como persona el que te está hiriendo, sino es como lo que hay detrás, o sea, no sé, pero o sea,
no sé si esto es real, yo así lo veo, como que el enemigo usa a esas personas para decir esas cosas contra ti. Entonces, Ujú, no es que como persona, y no sé qué, si también es más o menos lo que estás tratando de decir, no es que esa persona específicamente o sea, te esté hiriendo, sino que el enemigo usa a esa persona para decir cosas contra ti. Entonces, ir contra el enemigo y no ujú. contra esa persona. Creo que es lo que tú decías, o sea, nada más que a lo Sí, mejor, ajá. sí, sí, y obviamente la persona es responsable de ser un vaso útil, ¿verdad? O sea, Sí, sí, ¿eres un tú vaso de decides honra? si no, Sí, ajá. ¿eres un vaso de honra o eres un vaso de deshonra? O sea, no hay medias tazas aquí, ¿verdad? Entonces, obviamente tú llevas responsabilidad de decir, estoy siendo usada por quién, ¿verdad? Pero volvemos al punto, no podemos esperar de alguien que no sigue a Dios que entienda esto. Pero yo como hija de Dios sí puedo entenderlo. Y sí puedo ser proactiva en pedirle a Dios justicia en contra de mis enemigos espirituales y que me dé la capacidad de amar a mis enemigos físicos. Y eso se va a ver diferente en cada caso, en cada situación. Necesitamos mucha sabiduría. Pero bueno, sí, vamos aterrizando el avión. También quiero dejar saber que no estoy animando a que sigamos exponiéndonos a ser heridas, ¿verdad? O sea, nunca, creo que he sido muy enfática en nunca justificar el seguirte exponiendo. Esto incluye, si alguien viene y te dice, porque he tenido casos, ¿no? Donde mi mamá me está diciendo que mi hermana está diciendo o que mi papá o quien sea, tienes la bendición de poder decir, ¿sabes qué? Esto no me está ayudando de ninguna forma. Yo sé que me lo estás tratando de decir para que me ayude, yo sé que me lo estás tratando de decir para que no esté siendo engañada, pero la verdad es que no me está contribuyendo en nada en este momento. Entonces, pues te agradecería que mejor no me lo dejaras saber y gracias y en algún punto yo voy a tratar de hablar con esta persona, pero te agradecería que ya no me lo estés, trayendo. Yo sé que tienes una buena intención, te lo agradezco, pero quiero que sepas que no me está construyendo nada, ¿no? O sea, y vuelvo y repito, sería bueno que me dejaran saber como alguien que no es confrontacional qué palabras utilizaría, porque no tiene que ver con tu estilo o tu personalidad, pero sí tiene que ver con el poder de Dios a través de las palabras. Dios te da la capacidad de poner esta protección de ya no exponerte a estar escuchando, ¿no? O sea, porque si sigo escuchando lo que otros me están criticando, lo que otros están diciendo de mí, que en qué me está construyendo, en qué me está levantando, en qué me está animando, o sea, nada más me está poniendo, son como nada más estas eh, eh, flechas, ¿no? Que me están atravesando. Ya sé que algo hay mal en esta relación, no necesito saber los detalles. O sea, los detalles se pueden convertir en una situación de morbosidad que nada más van a manipular y atacar más mis emociones. Y no tengo por qué exponerme a eso. O sea, no hay ninguna provisión bíblica donde Dios diga, exponte emocionalmente para que sigan aplastándote. O sea, no la hay. Ya sabes que hay un conflicto, no necesariamente tienes que exponerte a todos los detalles. Y esto es importante porque a veces nos somos muy tentadas a querer saber cada detalle. O sea, somos muy tentadas a caer en esa trampa de morbosidad y no nos damos cuenta que se vuelve una trampa para aprisionar nuestras emociones y nos va a costar más trabajo soltarlas delante de Dios. Entonces, seamos sabias en ese sentido, ¿verdad? Y si alguien con la mejor intención del mundo nos está viniendo a contar todo, páralo, deténlo. Gracias, no necesito saber más detalles, no me contribuyen en nada y voy a orar a Dios, ora por mí si esa persona que te lo está diciendo es cristiana, ¿verdad? Y si hace sentido ese aspecto, Nelly. Sí, totalmente, totalmente. O sea, no estarle, como diríamos en México, no estarle echando sal a la herida, ¿verdad? O Mm. echarle no sé qué al fuego, de que leña al fuego. Es como, ok, ya sé la situación, ya, y no estar como envueltas en esto una y otra vez. Ujú. Y de hecho, por ejemplo, aquí, o sea, que cómo ella lo sabe, ¿no? ¿Quién le está trayendo esa información? Entonces, cuidar también quién le está llevando como esa información. Por eso siempre es bien importante confrontar, o sea, porque
para que te des, o sea, para que escuches de primera mano lo que es, y no ay, es que esta persona viene y me dice siempre. Entonces sí es como muy sabio de que alejarte o decir, no, ya no más. Pero en mujeres, yo creo, no sé si en general, para mí es bien difícil. O sea, de que no, mejor no me digas nada. O, Ujú. o dejar de frecuentar a veces esas relaciones o incluso esa familia que ya sabes que siempre te está diciendo y así es difícil, pero creo que es sabio, es Sí, muy sabio. sí, sí. Y al final, me gusta cómo termina el Salmo 55. Dice, mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que lo obedecen. Por eso siempre confío en Él. ¿Cómo dice tu versión, Eli? Este es versículo 22 y 23. Es la segunda NTV, parte. Ujú. entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan, pero tú, oh Dios, mandarás a los perversos a la fosa de destrucción. Los asesinos y los mentirosos morirán jóvenes, pero yo confío en que tú me salves. Wow, La NTV. sí. Esa capacidad de decir voy a obedecerte en confrontar, aunque sea difícil, a nivel horizontal, ¿verdad? A nivel relacional, pero también voy a confiar en ti, en que tú me harás justicia, en que tú me vas a reivindicar, en que tú vas a darme tu apoyo, en que tú no me vas a dejar fracasar. Y ese es un proceso, ¿verdad? Y obviamente si son familiares, pues va a ser un proceso de por vida. Pero son oportunidades que Dios nos da de demostrar y reflejar a Jesucristo en reacciones que la otra persona no espera. Reaccionemos tan bíblicamente, tan piadosamente que la otra persona y que el enemigo espiritual no lo espera. Cuando tú dices eso de a pesar de, eso no es la respuesta que el enemigo espera. Que lo estemos desarmando completamente y podamos ir caminando hacia una relación un poquito más sana, un poquito más restaurada. Puede tomar tiempo, pero al final del día esa persona va a voltear y va a decir, wow, o sea, nunca esperé esa reacción de ella. Y tú vas a poder decir, sí, porque Dios me ayudó. ¿No? Dios me ayudó. Entonces, aunque sea un paso pequeño, aunque sea una reacción santa, chiquitita, puede traer un efecto gigante porque cuando obedecemos a Dios, cuando respondemos de una manera piadosa, Dios nunca, nunca nos va a poner en vergüenza y Él nunca nos va a dejar fracasar. Nos vamos, Nelly. Sí, ya, ya pasó mucho tiempo, ahora sí. Podríamos hablar mucho más, pero se nos acaba el tiempo. Sí, gracias por acompañarnos, gracias por enviarnos sus preguntas. Por favor, sigan enviándonos sus preguntas. Esta es la temporada donde hay que aprovechar, hacer todas las preguntas que tengamos y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Nelly. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.